China trajo el Cuco y la corriente. Nada más que el Cuco y la corriente. Bueno, lo que hizo en China fue en primer lugar traducir a poetas chinos vivos y conocidos, inclusive uno de esos poetas que sabía castellano le ayudó mucho, ¿no? Toda vez que con él no sabía chino, no traducía del chino, sino traducía versiones al francés del chino, bueno, en fin, pero bueno, traducía a poetas contemporáneos. Que todo eso tuvo que ver con una cuestión esencialmente política y obvio. Él fue a China y fue a Rusia. De cualquier manera, de Rusia habla menos, habla más de China. Quizás ya no por una consustanciación, como diría, política, sino por una consustanciación filosófica, ¿no? de sus propias creencias. Las relaciones políticas de Juan L. hasta cierta edad fueron muy claras. Luego no. En los 70 me contan, en los 70 fueron unos años, diríamos, un poquito movidos, un poquito complejos. En esos años todos tironeaban para llevarse a Juan L. a su lado y Juan L. se resistía. Juan L. se resistía a los diarios de la izquierda peronista, Juan L. se resistía a los diarios de La Vanguardia, los diarios del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Ya en ese momento él no digo que prescindiera o que hubiese olvidado su pertenencia y su pensamiento político, pero bueno, sí, más bien en esos años convulsos y años duros, él estaba afuera, ¿no? Él estaba ligeramente afuera, decorosamente afuera de toda esa disputa que vivió nuestro país. Vos debés estar al tanto por lo que me contaste de tu tesis, pero cuando hacen una presentación de la última edición de la obra completa de Juan L., que es este tomo, ¿no? Rosado y es uno dorado, que está ahí, y alguien, uno de los presentadores, menciona que en un momento desde el partido le piden un testimonio a los que habían ido a China, y Juan L., a diferencia de los otros que entregan, no sé, unos testimonios en prosa, yo entrego unos poemas, ¿no? Y como que en ese gesto, digamos, está como algo de, bueno, yo puedo decir así, ¿no? De esa manera, en verso. Y me parecía muy lindo ese detalle, digamos, de Juan L. Eso. No sé si te acordás de ese, ¿no? Y ahí están sus versos hablando del paisaje en las revistas también de la AIT, en las revistas de izquierda, ¿no? Y aparece esa ligereza de Juan L. hablando de la guerra, hablando de la pobreza inmediata y hablando del paisaje que lo rodeaba también. Sí, haciendo lo que tenía que hacer, que era reventar el lenguaje y la lengua castellana para pasar al otro lado con su poesía. Ahora, su poesía, José Pedroni decía, no es casualidad que la palabra ética esté adentro de la palabra estética. Juan L. nunca se olvidó que la palabra ética está adentro de la palabra estética. Su mirada del mundo, su amor al prójimo, sus ideas, ¿no? Socialistas, diríamos, antes que nada eran una posición ética. Bueno, voy a leer unos cortitos que están en un libro que se llama Río Raíz. Puede ser que sea mi poemario como más consonante con algo de ese impresionismo juanelero, aunque son poemas por ahí más breves, más haikuseros, si se quiere, en algún punto. A ver si los encuentro. Hoy también conversábamos, Miguel decía algo lindo de porque soy no sé si no decía juanelero, pero porque soy discípulo de Juan L. no copio la retórica de Juan L., sino ¿no? Me inspiro en su búsqueda, me voy a esos antecedentes, pero intento, quizás con las mismas exigencias o pensando los procesos, pero bueno, cada uno después va haciendo lo que puede también y el camino particular.
No lo estoy encontrando, por eso sigo orando. A ver si- en el índice. Es una antología esta que tuvo una edición en braille, ¿sí? Que se llama Braille y Señas, justo, y son todos poemas breves, acá 119. Bueno, ya que hablábamos del río, mi río es el río Gualeguaychú, y bueno, voy a leer uno muy cortito que es Parque Unzué, que se llama así, bueno, que es el parque que está a la orilla del Gualeguaychú, ahí cruzando por el puente naranja, ese que a veces se ven las postales. Y yo recuerdo que, hablando de esto, de cómo vive cada uno en el río, recuerdo que este poema surge como de un cierto enojo, porque claro, en Gualeguaychú, ciudad turística, a veces vas a la playa y te ponen, no sé, reggae, cumbia, o sea, música cualquiera, y eso como que interrumpe, ¿viste? La sinfonía que percibía Juan L., la orquesta de bichitos, del pájaro, del agua, del murmullo. Pero era como si, bueno, resistir a eso, leo, dice Parque Unzué 1, dice: con solo mirar, el río ya tiene silencio. El grillo 1, ya no tienen las alas el poder de volar ahora, instrumentos de un canto que imanta el aire. El que ya no puede ir, atrae. El grillo 2, el del grillo, un brillo ciego, de oídas se ve. Y leo uno más, ese libro se llama Árbol con Muerto, que dice así: el árbol va en el río con el muerto en su hueco. Nerviosos chapoteos borran pétalos, estambres y pestañas. Erguida la hermandad vegetal, la costa vitorea la deriva arborescente. Verdea loas mudas la multitud de ramas. La fronda crea pájaros como racimos de júbilo. Se deslía el día en el crisol horizonte, forma sumar el sol. Un rápido capullo mineral nebulosa, crisálida, amortaja. Ya estrelladas, las aguas sepultan en el cielo. No sé si tiene que ser así. No, voy a leer un inédito, ¿verdad? Que me estoy salvando de que las reunidas se transformen en completas. Y entonces tengo un nuevo libro en preparación. Tengo un nuevo libro en preparación que saldrá por la editorial Luis Guerra pronto, si Dios quiere, y voy a leer un poema de ese libro, que es un poema inédito, se llama Una lágrima negra. Seguía mi hombre que peleaba duro, con un hijo en mis ancas y el otro menos crecido, asido a las crines de mi caballo. En Ayohuma junté brazos, pelucas, cantimploras, y ayudé a orar en castellano a moribundos que encomendaban sus almas a Dios y sus despojos al desierto final de las batallas. Me azotaron los godos 9 días y me les escabullí como serpiente, por hembra y por valiente, de sus látigos, sus ganas y sus lascivias. Nada recuerdo de mi madre entre galeones, ingleses, portugueses u holandeses, que la vendieron por mujer a menor precio en estas playas virreinales del Río de la Plata. Seguí a Belgrano en los albores y hacia el norte, y ya viuda hasta de mis mocedades, volví a esta Buenos Aires en que mendigo. Ahora voy con mis ayunos y mi canasta por esta plaza de la Victoria que me ignora. Lo di todo,
no tengo nada. Soy María Remedios del Valle, capitana, y una lágrima negra de la patria. Ya que estamos y mencionamos la cuestión de la épica y movimientos obreros, y a leer un poema que tiene que ver con un hecho histórico de Gualeguaychú, del 1 de mayo de 1921, época de la Liga Patriótica. Y bueno, hay sería una marcha de obreros que celebraba y reclamaba por las 8 horas de trabajo, y bueno, y desde las torres de la catedral disparan sobre esa marcha hombres de la Liga Patriótica. Dice así: de lo alto vinieron. De lo alto vinieron los disparos. El fuego lo escupió la catedral, el fuego fino. Y no sonaron las campanas, sonó el negro, y cuantos más, el negro silba. Como el agua corriente escaseaba, el cura dejó servida la bendita a los nenes de Carles, que subieron temprano. Al que madruga, él lo ayuda. Otra vez el disparo tras la cruz, el caño asomado por la herida. Le volaron el mate al negro, y al aire se sumó el sombrero como un pájaro alocado al que le arrasan su árbol. Al negro Silva y al Cele Iglesias, justo Iglesias se venía a llamar, y a cuántos más. Parece no animarse a hacer pregunta. ¿De dónde el disparo? Otra vez desde arriba, del perdona no saben lo que no perdonó. Estiró Tomás la herida y el caño encontró su ojo para apuntar. La vara encarnada en el verbo. ¿De dónde? Otra vez el disparo de la cruz. Los patoteros del mulato desde arriba a separarlo de abajo. Y Silva sonó como una campana de silencio negro, y el badajo infinito de la bala caliente en el cerebro. No se puede pensar una idea tan rápido. Le volaron el mate y el sombrero, y al celedonio que 2 escarapelas de sangre en el estómago le descolgaron el corazón. Y a cuántos más. Huelga recordar que el tiempo repite, huelga, como tantas veces el disparo desde allá, de la herida a la herida, del muerto al muerto por nacer. Ahora sí, María. Cuando baje el Gualeguay. Cuando baje el Gualeguay, cuando deje de cortejar nidales ateridos y regrese entre balsas y hojitas a su caja de greda, cuando baje el Gualeguay, cuando vuelva de la Guaribay y las lagunas, la boca llena de pimientas y de oros del celaje, cuando vuelva el azul al ojo de las vacas y el moscardón verifique con el sonar de sus bajos el sepia lento de sus barrancas curvas, cuando baje el Gualeguay, cuando recobren su sintaxis las urdimbres del sauce, las palabras serán piedritas de colores en la orilla. Cuando música y eco de palas, de remos, de canoas invisibles reverberen entre vapores y colinas, cuando baje el Gualeguay. Cuando baje el Gualeguay y las garzas impriman en arcilla morada la canción que termina donde comienza el vuelo, cuando el sarandí abanique las faldas de las hadas fluviales casi amarillas y ensaye en sus letanías la madre Piguá, la madre Crespín, la madre Iguana y todas las madrecitas de la ribera aparecida, cuando baje el Gualeguay.
Cuando la capibara sacuda el barro de sus tetas y el río vuela a pisingallos de azufre con la orquesta en su punto, con el agua en su flecha. Cuando baje el Gualeguay y yeguas de cobre bañadas en rocío retosen entre perros de luz y palmares de hondura. Cuando baje el Gualeguay, cuando se olvide de su condición de hijo único y entre leguas de niebla levite ante el piadoso pipiceo de los desamparos, cuando todo huela a leche de taces, a piel de guasuncho, a lana mojada, a boga con luna, a jabones del aire, a leña verde de trapitos colgados. Cuando baje el Gualeguay, veré el volcán con palitos de la hormiga, las ruinas del mandala, de las arañas del monte, el ay de las criaturas ahogadas en la luz y en el aire. Cuando baje el Gualeguay, iré a leer los ideogramas de las garzas, la canción que termina donde comienza el vuelo, y las garzas son garzas para siempre. Cuando baje. Leo dos cortitos y en este poema nombro un Miguel que es Miguel Ángel, un poema que está dedicado a Miguel Ángel y a María, y se llama Ojos del Jaguar. Esa noche se cortó la luz en punta del diablo, pero el sol de un vino ya nos cabalgaba las venas y a las lenguas quemaban como amor las estaciones. Y entonces Miguel nos enseñó desde el balcón de la cabaña los ojos del jaguar sobre la boca del océano, haciendo pivotar nuestro asombro en el faro de los barcos pescadores. El tiempo es constelación de tiempos, el instante es una trenza de pretéritos presentes y futuros anteriores, cuando el deseo trabaja a la par de la muerte, un silencio en contrapunto desde el carozo al cuerpo. Vi o entendí y ahora lo escribo y no dejo de perderlo. El poema, como el tiempo, empieza a ver lejos del equilibrio. Bueno, y este poema se llama Alumnos con bigote y parte de una anécdota que está en un libro de Pablo Schwarman, ¿no? Un libro que se llama Entre ríos en anécdotas, y me llamó mucho la atención y me causó gracia una anécdota de 1836. Dice que Pascual Echagüe dispuso por decreto el uso obligatorio de bigote para todos los señores jefes y oficiales. Y escribí esto. Seguramente algo absurdo anoté porque al girar mis alumnos lucían bigote. También a las mujeres floreció mostacho. Me hice inocente como pude. La verdad, traje a colación aquel decreto de Pascual en 1836, obligó al bigote a todos sus soldados, como cuenta Schwarman, con fuente a la vista, desde el jefe hasta el último orejón. Pensaba, es un decir, si soy a veces el Pascual de mis alumnos al pedir, sea subrayada cierta línea en el rostro del poema que a ellos no les queda realmente en la carilla. Sea tal vez el ridículo una ayuda, memoria de lo bello como lo es el horror, una forma de centrar la atención desde la sombra. Francisco Pizarro en Trujillo. Montado en este bronce de caballo y vuelo, en el que voy quieto y de prestado por la plaza de Trujillo, miro mi casa solariega levantada con el oro de otros días y hoy desierta,
y una cuesta más allá, hundida en piedra, la cabeza con yelmo de mi pariente el Orellana. Bajan palomas del campanario a posarse en mi cabeza y oigo el rumor de turistas almorzando bajo la otra sombra, la del tiempo, estos manjares del pan, el vino, las olivas, las lenguas muchas y esas lonjas de jamón de los jabugos que de niño no gozara. Todo era soledad y Dios, Extremadura de las fierezas y del hambre. Hoy daría todo el oro a aquel que arranqué a los incas para cruzar esta plaza caminando, pero estoy empenachado, ecuestre y verde por la torpe imaginación de un norteamericano que gloria no me da ni me ha de cabalgar. Tampoco me ha salvado el cielo que no llega, ni la cruz que en Lima dibujé con mi sangre instantes antes de perderme o derramarme hacia los infiernos del Dante, ya cerrados. Solo sé que el sol, aquel que adoraba a Atahualpa, calienta mis espaldas, pero ya no sé si anoche ha caído el rocío o ha nevado en Trujillo, o si solo estoy llorando entre palomas mis hazañas. Ya es tarde para devolver el oro aquel y volver a Trujillo en cuerpo y alma. ¿Uno más o no? ¿Sí? Bueno, voy a leer un poema que se llama Yoeta, que da título a este librito publicado por la editorial Palo Santo, ahí de Gualeguaychú, y que tiene quizás tenga que ver con estar en una ciudad del carnaval, no sé. Tiene unos juegos de lenguaje, quizás más hacia cielos girondianos. A ver qué te parece. Yoeta. Es que ando muy yoeta, ¿sabes? Y necesito triarme un poco. ¿Te parece entullarme un rato? ¿Embocearme sin más? Tu charla me orea, me vuelo en posa lindo a la luz de mi sombra. Habría que decir tu escucharla. Y ahí mis palabras en un tender de barrancas y el espíritu en sábana al aire, prendida de los pájaros, el alma secas. Y ahí sí, me animo a escribir con la tinta de mi pulpo. Y escribir es inyectarse del propio veneno con la dosis de un trazo. Es que ando muy yoso, para yo y con demasía, y quería otrearme un poco. Demasiado enyoado, demasiado ampulloso, anquillosado, demasiado inmiscuido en mis cuitas, al punto que me ahogo en el vaso del mí, y una gota me rebalsa, esa que no cae nunca. Maldito, yo se he ido en demasía, pero si vos me entullás, si me das con entusiasmo, me corta, viste, me circuita. No es que santo remedio y ya está, pero tu té enclítico afloja el yo encarnado en el verbo, esa carga, esa cruz. Y mirá, ¿sabés qué? Venía bien mi soledad, la sentía poblada, pero se fue ensimismando, por miedo, no sé, por yoivisión, y se volvió yoledad, y se enjolló, y se rayó sin rayar, y hasta llovía en vez de llover. Mirá, ya escribirte me entimismó, me emboscuró un cachito. Me quedo por acá, por si querés otrear un toque, unir de lejos los vasos vacíos, con el hilo que cortamos del yo-yo, y llenarlos de oído y de voz, de patio a patio, de un árbol al otro, por esta medianera de cielo, o su agujerito, o su ladrillo suelto, por este horizonte, filamento que prende aún esta luz de distancia. Estamos en contacto. Tuyo, quien escribe.
se llama Genealogías. Y una epígrafe que dice: también sé que tengo una gota de sangre guaraní. Jorge Luis Borges. Lejos de los campos donde sus mayores combatieron y los arrabales de Buenos Aires que fueron la tierra de sus levas memoriosas que llegaron hasta el anglosajón y las sagas islandesas, lo conmovía más la épica que la elegía o las íntimas oratorias de las personales penas. Dio voz a su pariente putativo Francisco Narciso de la Prida y a Quiroga, el otro tigre de su memoria, un postillón, un asesino y una emboscada para irse en coche al Muere, al revés de aquel Francisco Borges que solitario, de poncho blanco y con caballo haciendo juego, marchó hacia sus vencedores de la Verde para recibir los tiros que lo atravesaron y que lo recuerdan. Isidoro Acevedo, en su última fiebre de visiones, juntó 2 ejércitos de sombras porteñas para que lo mataran, y después de Pavón y Puente Alsina, en que salvó su vida, y casi como soñando y enfervecido, al final llegó a su suerte de mortal no querida. Montevideo, ese disputado barrio de enfrente, guarda algo también de los Lafinur y los Aedo, y una carga de coraje de Junín, el coraje de su bisabuelo, no menos Isidoro ni menos Suárez que él, que luchara también por la independencia de estas crueles provincias. Si la gota guaraní viene de los Irala, aquel que abrevó sus caballos en Persépolis venía del reino de las huríes guaraníes, el paraíso subtropical de las eróticas indias, que incluso por amor y en pie de guerra salvaron todo aquello que los unitarios nunca comprendieron y que aún subsiste en los concretos reinos de la poesía, la gota guaraní, y ese destino sudamericano siempre grave y polvorientamente incierto. Yace en Ginebra la de su infancia, donde toda eternidad comienza, y nunca escribió una novela.